Arroz de sepia con alcachofas. Posiblemente uno de los mejores arroces que servir en una mesa. Vamos a preparar un arroz lleno de tradición y sabor, que podría ser el mejor de cualquier mesa. Este arroz tiene auténticas raíces mediterráneas. Se prepara en diferentes versiones. Y yo os lo voy a hacer con un truco que os enamorará. A media temperatura aromatizamos el aceite con unos dientes de ajo y echamos las gambas. Las vamos a marcar en el aceite un par de minutos, no más. Es el tiempo correcto para conseguir su mejor textura de carne, sin acabar de hacerse un poco cruda. Y la reservamos en un plato aparte. La alcachofa es uno de los ingredientes con protagonismo en este arroz. Sal y pimienta negra molida. La freímos unos 4 minutos y quedará en su punto al terminar de cocinarse en el arroz. Y la reservamos en un plato aparte. Ingrediente también protagonista, la sepia. Para que el arroz sea excelente, la sepia debe ser fresca, nada de congelado. La diferencia es considerable. La echamos en el aceite cortada a tacos. Su punto de sal y de pimienta. Y la aderezamos con unas cucharas de salsa Meri. Ajo, perejil, sal, limón y aceite. Os dejo el enlace aquí, que es muy fácil de hacer. La sepia, en este caso, hay que cocinarla unos 2-3 minutos, no más, justo que selle la carne. Y después también la vamos a reservar en un plato aparte. Cebolla, y vamos a hacer el sofrito. Uno convencional, media temperatura, y sofreímos unos 3-4 minutos, que toma ese punto transparente. Y es entonces cuando añadimos el tomate rallado y maduro. Y vamos a sofreír durante unos 10 minutos, removiendo con frecuencia. El objetivo es que el tomate pierda su agua y quede reducido, concentrando su sabor y quede una textura espesa. El pimentón en dulce no será el único ingrediente del sofrito. Y además, aquí os doy un truco. Yo, en muchas ocasiones, mezclo el pimentón con ñora picada. Mitad y mitad. El aroma que aporta la ñora favorece muchísimo en el sabor del arroz. Y si no tenéis ñora, pues solo pimentón. Finalmente mezclamos hasta que espese. Atención, esto es importante. Es la melsa de la sepia, el bazo de la sepia. Enriquece el arroz con un toque marino único. Su gusto es similar al del marisco concentrado. Da un tono ligeramente oscuro al arroz y una textura más cremosa en el caldo. Su sabor es intenso. Es el truco que da carácter a un arroz marinero. Se añade al final del sofrito y la vamos moviendo y presionando para que suelte ese líquido marrón oscuro. Ese líquido también se conoce como la salsa negra de la sepia. Luego de haberse vaciado todo el jugo que contiene, retiraremos la bolsa. Y ya tenemos un sofrito al que hemos incorporado la melsa de la sepia. Por eso la sepia debe ser fresca. En una congelada jamás nos darán la melsa. Vais a aprender otro de los trucos para mejorar los arroces de marisco muchísimo. ¿Recordáis las gambas con las que hemos comenzado? Pues esto es el jugo de sus cabezas. Jugo de cabezas de gamba. Al final del vídeo tenéis un enlace de esta receta. Fácil de hacer
y práctica. Este jugo aporta compuestos aromáticos, contiene la esencia del marisco, un sabor marino intenso y agrega color. Y le voy a añadir un chorrito de whisky, que es una nota de sabor inesperada. Y enriquecemos el arroz con una capa de sabor sofisticada. El alcohol es volátil y con el calor desaparecerá. Y hemos transformado este sofrito en un concentrado de puro sabor mediterráneo. Echamos el caldo de pescado. Lleva azafrán. 4 partes de caldo por 1 de arroz. Subimos el fuego a fuerte. Y agregamos las alcachofas que teníamos reservadas. Y también la semia. Mantenemos un par de minutos que se haga el nuevo caldo. Luego que ya tenemos un caldo estupendo, echamos el arroz, un grano albufera valenciano. Y mantenemos durante 5 minutos a fuego fuerte moviendo el arroz, que libere almidón. Y así conseguimos la melosidad. Pasados los primeros 5 minutos, bajamos a medio fuego y añadimos las colas de gamba que teníamos reservadas. Y mantendremos a media temperatura durante 10 minutos hasta llegar al final, moviendo frecuentemente el arroz. Este arroz es una verdadera joya de la gastronomía mediterránea. Yo le he añadido unos truquitos que os van a ir muy bien, no solo para este arroz, sino para otros tantos de marisco. Y para recordároslo, enseguida vais a tener el acceso a esta receta de cómo conseguir el jugo de las cabezas de gamba. Es una maravilla, útil para muchísimas recetas. Y llegados al final, apagamos el fuego y dejamos reposar el arroz durante unos 4 o 5 minutos. Recordad, siendo miembros tenéis ayuda personalizada en vuestras consultas, estrenos antes que nadie y vídeos exclusivos solo para miembros. Disfrutar de este recetón y que tengáis un feliz día.